6-0. Muy buenas noches desde la Argentina. Bienvenidos todos a este canal. Espero que se encuentren muy bien. Aquí en este canal defendemos y promovemos en todas las dimensiones el orden social cristiano. Mi nombre es Juan Carlos Monedero, soy argentino, católico, padre de familia y licenciado en filosofía. Agradezco a todos los que nos escuchan, promueven, difunden y colaboran intelectualmente, de forma logística y también con sus aportes materiales. Les recordamos que también pueden hacerse miembros del canal de YouTube haciendo clic en la pestaña de unirse al costado del canal. Allí se pueden ver los distintos niveles de membresía con precios accesibles y también con las ventajas. Entre los comentarios de este chat podrán ver un link donde se les da la posibilidad de colaborar económicamente con apenas $5. Recuerden que la ayuda de ustedes nos permite realizar grandes cosas. Asimismo, les recordamos que acabamos de publicar el libro Crítica Católica al concepto de protestante de sola escritura, que pueden comprar en Amazon, tanto con tapa dura o tapa blanda, o mediante la Academia Catena Aurea en el número que voy a poner en pantalla a continuación. Ahí lo que pueden hacer es comunicarse con la academia y adquirir el PDF mediante la Academia Catena Aurea. En otro orden de cosas, quiero avisarles también que acaba de salir en España Evolucionismo Cristiano, Fisuras e Incongruencias, en formato tangible, listo para comprarlo por editorial Secotia. Muy bien, terminados estos pequeños avisos parroquiales, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el abogado y doctor y escribano Bruno Acosta Pastore, uruguayo. Muy buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Espero que te encuentres bien, yo lo estoy, y también lo mismo para la audiencia. Me alegro, Bruno, es un gusto para mí contar con tu presencia y gracias por aceptar mi invitación. Vamos a presentar a nuestro amigo antes de hablar del pasado y presente del expresidente José Mujica, que acaba de fallecer hace pocos días. Bruno Acosta Pastore nació en San Felipe y Santiago de Montevideo, Uruguay, el 13 de noviembre de 1994. Es escribano público por la Universidad Católica de Uruguay. Desde hace 6 años, profesor de Derecho y Ciencias Políticas. Ha dictado también clases de historia a nivel secundario y dentro de su cátedra particular. Fundador de la revista digital Verdad y también del canal de YouTube Movimiento Verdad. Les recomiendo que se suscriban a este canal. Ha colaborado con diversas publicaciones como la página web Nacionalismo Católico San Juan Bautista y el mensuario uruguayo Nación. Es autor del opúsculo Esencia de la Democracia y cómo es contraria a la sana filosofía política y el catolicismo, publicado el año pasado, que en este 2025, si Dios quiere, contará con una edición española y con una segunda edición argentina corregida y ampliada. Bueno, estamos los dos, Bruno, por esta edición en España y la segunda edición en Argentina. No sé si querés contar dos palabras. Disculpame, Juan Carlos, pero se entrecortó un poco. Me parece que me preguntaste sobre mi libro, La democracia. Sí, te pregunté que cuentes, te dije que cuentes dos palabras, por favor, sobre tu libro. Sí, sí, hicimos una entrevista contigo, me hizo una entrevista, gracias a Dios también, Soaje Pinto para TLV1, remito a la audiencia a eso. Es un libro de carácter didáctico, sintético, que abarca, explica lo que es la democracia, el sistema democrático, y como lo dice el título, de forma concomitante, aparte de explicar lo que es la democracia, da cuenta de cómo este sistema político es contrario a la sana filosofía política y al catolicismo.
Muchas gracias, Bruno. Muy bien. Arranquemos entonces con José Mujica. Acaba de morir el expresidente uruguayo José Mujica y hoy vamos a hablar de su pasado y de su presente como presidente, es decir, de sus acciones como presidente desde la máxima jefatura de gobierno. ¿Por dónde nos sugerís empezar, Bruno, a conocer la historia de este hombre y su impacto en la política uruguaya? Bueno, Juan Carlos, yo empezaría diciendo lo siguiente, que es algo que yo repito mucho, no es ahora que se me ocurre decírtelo, comentárselo a la audiencia, pero yo considero que José Mujica está entre los tres peores personajes, los personajes más nefastos de la historia del Uruguay. Yo lo ubico en el primer o en el segundo lugar, eh, alternativamente con José Valle y Ordóñez, que casualmente también le decían Pepe, el Pepe Valle. Este personaje, Valle Ordóñez, fue un político uruguayo de principios del siglo XX. Y bueno, José Mujica es un lamentable personaje uruguayo, político uruguayo de principios, pero del siglo XXI. Así que me parece que ese hecho es por lo más elocuente. A mi entender, se trata del peor personaje de nuestra historia, o casi, o el segundo peor. Eh, Comparten o alternan esos primer y segundo puestos del podio con José Valle y Ordóñez. Así que con eso yo te digo mucho. Mi intención, mi idea es con la gente que generosamente nos escuche hoy, explicar un poco por qué pienso eso, porque esto se fundamenta en sus primeros años, en sus años como guerrillero, en su pasado, pero también se fundamenta en lo que fue su presidencia, su pasaje por la política democrática. Es un personaje que en definitiva fue un terrorista desde siempre, un terrorista armado, un guerrillero urbano, un terrorista por las armas, pero un terrorista político también, político democrático. Es un personaje en definitiva eh, espantoso de nuestra historia que hizo muchísimo daño desde todo punto de vista. Y es eso de lo que yo quiero conversar con ustedes, contigo y con la audiencia hoy. Bien, y si alguien te dijera, bueno, justifique eso, usted me ha dado su opinión, pero quiero que me justifique con hechos concretos, con alusiones específicas, con datos puntuales, este durísimo juicio. ¿Qué harías vos? ¿Qué le dirías a esta persona? Por supuesto que tendríamos que desarrollarlo y estamos para eso hoy, estamos con tiempo de viernes a la noche, podemos hablar largo y tendido. Yo había preparado una explicación, por supuesto. Si querés podemos arrancar por la parte de su pasado en un primer punto, ese pasado tan conocido de él, que es el pasado terrorista, del cual él nunca renegó de ese pasado, él nunca se arrepintió de ese pasado. ¿No? Porque uno puede decir, bueno, tuvo un pasado turbio, oscuro, lúgubre, pero el hombre se arrepintió. No, no es el caso. Él no se arrepintió jamás de eso. Entonces empecemos por ese pasado que es realmente negro. Eh, José Mujica, vos me irás marcando si querés que te dé más detalles o no, eso lo vamos viendo, pero respecto de este primer punto, el José Mujica como terrorista, como guerrillero urbano, hecho del cual no se arrepintió, insisto, José Mujica perteneció a un movimiento que fue un movimiento de guerrilla urbana, un movimiento terrorista que fue el de los Tupamaros, el MLNT Tupamaros. Estos movimientos guerrilleros urbanos, tú sabes muy bien, se expandieron y existieron durante la década del 60, principios de los 70, en toda Hispanoamérica, con el mismo modus operandi, con financiamiento, por ejemplo, de Cuba, con entrenamiento de Cuba.
Bueno, aquí existieron los Tupamaros, entre otros grupos de acción directa, de guerrilla urbana, OPR 33, por ejemplo, la otro, pero el de los Tupamaros fue el más importante, fue el que adquirió más notoriedad y el que efectuó la mayor cantidad de atracos. Estamos hablando que este movimiento, los Tupamaros, este grupo guerrillero, cuando digo atracos me refiero a asesinatos, me refiero a secuestros, me refiero a robos, a armerías, a domicilios particulares, a casinos, por ejemplo el casino Carrasco, o el Casino San Rafael, el Hotel San Rafael en Punta del Este, la financiera Monti, me refiero a muchísimos atracos y rapiñas de este tenor. Insisto, dije asesinatos y dije secuestros también, además de robos. Yo puedo darte un detalle de todo este tipo de hechos, no sé si viene demasiado el caso, pero bueno, en definitiva, para que la gente se haga un cuadro, estamos hablando de una veintena de asesinatos, arriba de 100 atracos o robos o rapiñas, y también alrededor de una veintena de secuestros. Esto solamente en el periodo de gobierno de Pacheco Areco, entre el finales del 67 y el año y finales del 71. No estamos contando, por ejemplo, el año 72, que fue un año negro en el cual cometieron varios homicidios también. O sea, estamos hablando de un grupo realmente terrorista, compuesto por asesinos, por secuestradores, por rapiñeros. Este grupo entonces era el que integraba José Mujica, no como uno de sus principales cabecillas, pero sí quizás en un segundo rango, no en el principal, pero sí en un segundo rango. Este grupo entonces lo integró Mujica en su juventud, a partir de sus, por así decir, 25 años. Este fue el grupo que él integró. En ese sentido, y yendo más en particular al caso de Mujica, nosotros tenemos que, por supuesto que en la década del 60 se lo ve ya vinculado a movimientos de izquierda. Por ejemplo, en enero del 62 es muy conocido que estuvo el Che Guevara por acá, por el Uruguay, y el Che Guevara tuvo un acto oratorio, una manifestación en el Paralinfo, en la Universidad de la República, en el centro de Montevideo. Luego de eso, año 62, verano de 62, estamos hablando hace ya realmente mucho tiempo. Luego de eso se organizó una suerte de marcha a pie al balneario de Punta del Este, una marcha, por supuesto, con notaciones de izquierda, marxistas, y en esa marcha ya se lo ve, ya hay nota en los prontuarios de inteligencia que participó Mujica. Estamos hablando en enero del 62, una marcha, por supuesto, con vinculaciones izquierdistas. En julio del 62, hay imágenes de esto, hay fotografías incluso en internet, aparece en el diario, por ejemplo, El Día, una nota policial, insisto, julio del 62, en la cual aparece que José Mujica Cordano con otro individuo realizaron un atraco a una persona, un repartidor, un atraco común, una rapiña, y bueno, aparece señalado, incluso aparece la foto de Mujica, señalado en este caso como un delincuente común. O sea, esto también es importante tenerlo en cuenta. Él fue un guerrillero, como acabo de decir, pero antes fue un delincuente común. Y nunca pasó de eso, nunca pasó de guerrillero, nunca pasó de delincuente, nunca pasó, en definitiva, de una persona totalmente ingrata. En el año 64, en definitiva, ya se integra al MLN. Él había tenido un pasaje por el Partido Nacional. Bueno, yo no quiero abundar porque tampoco quiero entreverar, nos están mirando gente del extranjero. Pero en definitiva, él en el 64 se une a este movimiento guerrillero marxista que fueron los Tupamaros.
Durante esa década del 60, este grupo se va armando, va juntando fuerzas, va reclutando gente, y aparece en el año 70 ya, marzo del 70, un incidente que hubo en un bar, un tiroteo que hubo en un bar, un agente policial baleado, y el que estaba metido en eso era Mujica, ya integrante del MLN Tupamaros. Ahí a Mujica lo apresan, en abril lo procesan y lo meten preso. En septiembre de ese mismo año, mejor dicho, del año posterior, del año 71, aquí tenemos un primer acontecimiento importante. Ahí tenemos la foto que al costado derecho es cuando, esto es el Mujica delincuente común, ¿no? Ahí tenemos la foto, esto es antes, este es julio del 62, él se integra a los Tupamaros en el 64, este es el Mujica delincuente común. Uno de ellos está detenido y el otro pudo huir. El que detuvieron fue Mujica. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, en definitiva, ya siendo Tupamaro, tiene un incidente en un bar, lo apresan y al año siguiente se fuga por primera vez. Se fuga, esto sería larguísimo hablar, pero tenemos que resumir. Se fuga en la famosa operación Abuso de la cárcel de Punta Carretas. ¿Sí? Se fuga con varios Tupamaros más, con la complicidad y con el temor muchas veces de los propios policías que custodiaban esa cárcel porque los tupamaros los amenazaban. Mira que conozco a dónde va tu hija, mira que conozco dónde trabaja tu esposa. Bueno, largo de hablar, insisto. Pero primera fuga de Mujica, o sea, estamos hablando de un delincuente común, primer punto. Segundo punto, de un tupamaro terrorista que participó de una organización terrorista, de lo cual nunca se arrepintió. Un hombre que apresan por esa razón y se fuga de la cárcel. Primer punto. Ahora, esto ya sería casi suficiente, pero no termina ahí. Una vez fugado de la cárcel, en octubre del 71, al mes siguiente, lo encuentran, prófugo, y lo vuelven a apresar. Ahora, ¿qué pasa? En abril del 72 se vuelve a fugar de la cárcel de Punta Carretas en la llamada Operación Gallo. O sea, estamos hablando de un tipo, para resumirlo simplemente, después si quieren damos detalles, lo que fuere, tengo más información, pero acá hay que ser didáctico también. Estamos hablando de un hombre que fue un delincuente común, que después se volvió un terrorista, que lo apresaron una vez y se fugó de la cárcel, no tuvo precisamente buen comportamiento, como le llaman ahora en la cárcel, que lo vuelven a apresar, ya que estaba prófugo, y que se vuelve a fugar de la cárcel. ¿Sí? De esto jamás se arrepiente. O sea, estamos hablando ya de un pasado tremendamente turbio y oscuro. E insisto, en resumidas cuentas, porque bueno, acá no estamos para hablar de los Tupamaros, sino más bien de Mujica. Si no, tendríamos que detallar lo que hicieron también los Tupamaros, mucho más. Pero en definitiva ya estamos hablando de un pasado tremendamente oscuro de este hombre, de lo cual nunca se arrepintió, porque ese detalle también es importante, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero eso ya pasó. No, pasó sí, pero no se arrepintió. Ese es el tema. Él nunca se arrepintió de esto. Al contrario. Entonces, en definitiva, Juan Carlos, ya te cedo la palabra, veo que hay gente interviniendo, les agradecemos por eso. Estamos hablando ya en un primer punto, en una parte histórica, de un personaje nefando, y por eso es que yo justifico, una parte no más, de que se trata de uno de los peores personajes de la historia del Uruguay. Una parte nada más, insisto. Podríamos agregar como un detalle que la esposa de él, Lucía Topolansky, ya en el momento de ese atraco, de ese robo común, ya estaba casado. Consta en esa información. O sea, él, por lo menos en segundas nupcias, casado, ¿no? Con Lucía Topolansky cuando asumió la presidencia en el año 2010. Pero la esposa, la viuda hoy de Mujica, Lucía Topolansky, lo mismo que su hermana, eran también tupamaras. Se conocían de esa época. Hay un video muy conocido que están las dos hermanas Topolansky mostrando un arma y
y explicándole a un periodista lo que hacían con el arma y cómo habían tenido entrenamiento, sin ninguna clase de arrepentimiento. Largo hablar el caso de la Topolánqui también, de una familia acaudalada del barrio de Los Pocitos. Imagínense los argentinos, sería como decir una familia de la Recoleta, dos niñas, dos jovencitas de la Recoleta, en realidad de Pocitos en Montevideo, que se volvieron tupas. Largo de hablar, iban a un colegio de élite. ¿Y saben quién las hizo tupamaras? Eso es lo más triste, por eso también lo menciono. Una religiosa del colegio Sacré-Cœur, Sagrado Corazón, un colegio católico muy conocido, de élite, y esa espantosa, esa nefanda, esa tristísima religiosa fue la que las introdujo, según se conoce, en la izquierda. Con esto quiero decir, vean, la crisis de la iglesia data, esto es una novedad para ti, Juan Carlos, pero lo comento, ya desde hace décadas, ¿sí? Desde hace décadas. Pero en definitiva, bueno, tanto él como su esposa, ambos tupamaros, ambos jamás renegaron de su condición de terroristas. Clarísimo, porque una persona puede elegir el camino del mal, pero nosotros podríamos recibirlo si se arrepiente, si expresa públicamente su arrepentimiento, si pide perdón por la sangre derramada, por ser parte de una organización criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, podría haber una redención, pero lamentablemente en este caso no la hubo. Quiero decir además que obviamente la placa que mostré me la mandó Bruno hoy a la tarde. Es parte de la investigación de él. ¿Cuál sería el siguiente punto, Bruno, para considerar la tarea, la acción, el despliegue político de José Mujica y su impacto en Uruguay? ¿Cómo continuamos este desarrollo? Bien, antes, si me permitís un detalle nomás, porque si bien dije que no cabe profundizar demasiado por un tema didáctico, por un tema de tiempo, por un tema de no atosigar en lo que fueron los tupamaros, me gustaría por lo menos dar 2 o 3 ejemplos de lo que hicieron para la gente, sobre todo el extranjero, para que tome nota, o sea, para que se entienda. Yo digo que perteneció a los tupamaros, digo que fueron guerrilleros, etcétera, pero por lo menos vamos a dar 2 o 3 ejemplos para bajar a tierra esto y ver lo que fueron, ¿no? Yo les decía, solamente entre diciembre del 67 y marzo del 72, ¿bien? Nosotros tenemos, a partir de marzo del 72, es incluso más tremendo lo que hicieron los tupamaros, pero ahí se corta la presidencia de Pacheco Areco y entra a figurar Bordaberry, pero solamente en ese periodo nosotros tenemos 27 asesinatos perpetrados por los tupamaros, 20 secuestros y 100 asaltos. Sin contar asaltos, estos asaltos son 100, pero sin contar otros como asaltos a polvorines, armerías y domicilios particulares, estallidos de bombas, tomas de cines y de radios, heridos, etc. ¿Sí? Y por mencionar, vamos a elegir 3 al azar. Por ejemplo, en agosto del 70, el 10 de agosto, a las 4 de la mañana, es descubierto el cuerpo exánime con los cabellos teñidos de negro de Dan Anthony Mitrioni, maniatado y asesinado por 4 balazos de diferentes calibres disparados, según arrojó la autopsia, uno en la sien, otro en el oído, uno en el pecho y 4 en la espalda. Dan Anthony Mitrioni, aclaro, fue secuestrado por los tupamaros y luego ultimado. Era un personaje estadounidense, ¿sí? Vamos a tomar otro al azar, insisto, estamos yendo al azar nomás. Otro secuestro, el 7 de agosto del 70, es secuestrado el doctor Fly, experto estadounidense en suelos que está trabajando en Montevideo para el Ministerio de Ganadería y Agricultura en representación de la ILA. Otro caso al azar. Bueno, acá tenemos otro, el 10 de septiembre del 68, es asaltada una sucursal del Banco de Londres y América del Sur, de la que se roban
$20.000, ¿sí? El 18 de octubre de ese mismo año también asaltaba una sucursal de la Sociedad de Bancos, de la que roban $23.560, etcétera. Puedo mencionarles, podemos estar toda la transmisión hablando de esto. Pero esto es de lo que se trataba. En septiembre del 71, elementos de los Tupamaros asaltan la firma Coca-Cola de Salto y roban por el valor de $3.000 aproximadamente. Bueno, etcétera, ¿sí? Los asesinatos, ya les comenté uno, les comenté secuestros también, robos, etcétera. Pero de esto se trataba. Y como bien dijiste tú, como dijo Cristo, vete, le dice a la meretriz, pero no peques más. O sea, te perdono, pero arrepentite y portate bien en adelante. No sigas con la misma y no sigas sin arrepentirte. Porque este hombre fue un terrorista armado, pero fue un terrorista político también. Siguió en la misma. El segundo punto me pedía Juan Carlos, bueno, sería analizar ya no el aspecto de su pasado terrorista, ¿Te puedo sino... interrumpir? Sí, sí. Permiso, con todo respeto. Hay una pregunta que tiene que ver con el pasado y te la quiero hacer antes de pasar a la presidencia. Pero esta pregunta eh, supone que alguna vez alguien confrontó a Mujica con esos crímenes. Yo no sé si eso ocurrió. Entonces la pregunta es, ¿alguien confrontó a Mujica con sus crímenes? Y si la respuesta es sí, te traslado a la pregunta de Matías. Bien, la estoy leyendo la pregunta. Gracias, Matías. Que yo sepa, nunca lo confrontaron, por lo menos de forma viril, valiente, porque claro, como habrán visto cuando su deceso, eh, hay una cuestión mediática hegemónica que es la de presentarlo como un viejito bueno, como un viejito consejero, y si vos vas a la Wikipedia te matás de risa porque dice presidente de la República ¿cómo se dice? Esto que se dedican a plantar flores, ¿no? O a vender flores, una cosa por el estilo, una cosa Sí, increíble sí, sí, realmente. sí. Entonces, que yo sepa, no, que yo sepa, nunca, nunca, por lo menos de forma frontal, se lo dijeron. Pero me consta que él no se arrepintió para nada de su pasado y siguió en un camino similar. También hay matices, pero podríamos decir así. También me haces acordar, cuando me interrumpiste, me hiciste acordar de algo que les quería comentar a la audiencia, porque con la muerte de Mujica, por supuesto que hubo videos y entrevistas y mensajes de todo tipo, entre ellos lo de la llamada nueva derecha, ¿sí? Que dicho sea paso, me enteré por esta razón que hubo una derecha fest de Montevideo, y yo me la perdí. No sé si sabías, Juan Carlos, que hubo una derecha fest en Montevideo, ¿sabías tú? No lo sabía, por suerte no me enteré, porque si no también hubiese invertido todos mis ahorros para ir, para viajar. Claro. A mí me pasó que quise ir a la Buenos Aires y no pude. ¿Te acordás que escribí la historia, que es lo que me pasó, una cosa Sí, vos increíble? quisiste venir, Me vos quedé quisiste leyendo a venir José y Antonio. nos hubiésemos, y si hubiésemos ido los dos, pero la verdad, Claro. te Bueno, perdiste, te perdiste el barco. claro, me perdí. Bueno, el tema es que, y esto acá me quedaba más cerca, pero no me enteré, era cuestión hasta, no sé, me tomaba un ómnibus, pero no me enteré. Ómnibus, aclaro, ustedes le dicen colectivo, ¿no? Bueno, eh, les decía, ¿no? Que hubo mucho con este tema mucho revuelo con el tema de Mujica. Entre ellos, bueno, hizo un video Márquez con un personaje, un periodista uruguayo, que se llama Esteban Queimada. Para que ustedes tengan una idea, Aclaremos para los que no conozcan, Nicolás Márquez es un agente de la derecha liberal, adicto a Milei, un divulgador muy vulgar del mileísmo en la Argentina, y además alguien que desde plataformas cristianas esparce ideas anticristianas. bien resumido,
si Márquez es vulgar, Esteban Queimada es 20 veces vulgar. Así que imagínate lo que estamos hablando. Lo que pasa es que, por lo que veo, este muchacho Esteban Queimada se ha aliado con la nueva derecha argentina. La nueva derecha argentina, por lo que entiendo, por lo que conozco, por la información que manejo, se expandió logísticamente a Montevideo. Bueno, entre ellos tienen a Queimada, entonces Márquez lo llama a Queimada, como también lo llamaron otros de esta nueva derecha, entre ellos este muchacho que no me acuerdo cómo se llama ahora bien, bueno, se me está pasando ahora otro también de la barra, digamos, de Márquez. Eh, entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, porque quizás haya gente aquí que esté escuchando esto, que lo haya escuchado a Márquez. Fíjate que el video de Márquez tiene como 45.000 vistas, una cosa imponente. Entonces, llama a este Esteban Queimada, que es periodista, pero es un improvisado, que no conoce de historia, que la conoce por arriba. Yo siempre me acuerdo de esa frase de Aníbal de Angelo que citaba Antonio Caponetto, que decía que el periodista es una persona que tiene un océano de conocimientos de 1 milímetro de profundidad. ¿Ah? Entonces, si vos escuchás la entrevista con Queimada, es así. Y lo que quiero decir, y este paréntesis se hizo largo, pero antes de entrar en la parte política, para la gente que lo haya escuchado, miren, se dijo cualquier barbaridad. Y vamos a mencionar dos. La primera, a los 10 segundos del video, empieza Márquez. Hola, soy Nicolás Márquez, no sé cuándo, como siempre empieza. Hoy vamos a hablar de Mujica, 2 veces presidente del Uruguay. Mujica fue una sola vez presidente del Uruguay, no dos. Entonces, ya arrancamos mal, Márquez. O sea, por lo menos una Wikipedia, un chat GPT antes de empezar el video, yo qué sé, es básico, es Lo que elemental. pasa, Bruno, lo que pasa es que él le dolió tanto la presidencia de Mujica que la sintió doble. Claro, debe ser algo así, claro. Pero no, fue una, Márquez, no fue dos. Pero bueno, ponele que lo podemos excusar porque es argentino, digo, me puede pasar a mí, yo qué sé, Aníbal Fernández, ¿no? Aníbal, el actual presidente nuestro, te comento, Juan Carlos, Orsi, llamó a Aníbal Fernández un clase A, un político clase A. Después no, pero, a ver, para que no se vuelva tan informal esto y tan para la chacota, lo que quiero decir es que comete un gran error Márquez, estén advertidos de esta gente, pero lo peor, porque Márquez es argentino, bueno, lo peor es lo de Queimada, y cerramos el paréntesis con esto y vamos a la parte política para justificar por qué pienso eso de Mujica. Porque Queimada en un momento, Márquez le pregunta, ¿y cuántos miembros tuvo el MLN? Tupamaros. Entonces, Queimada como que mira para arriba así y dice, y bueno, fueron alrededor de 250.000. Yo cuando escuché eso no podía creer, Juan Carlos, porque tú sabes cuántos fueron en realidad, más o menos. Si te digo Mirá, que para el mirá, año, yo puedo hacer un cálculo. sí, Yo puedo hacer la comparación de decir, si en Argentina, en los años 70, entre las distintas organizaciones terroristas, habrá habido un número aproximado de 4.500, 5.000, 6.000 hombres de armas y huestes de gente que sin gatillar ayudaba en 50.000, 100.000 personas, te puedo hacer un máximo de 120.000 personas con toda la furia y con no, todo el no, viento no, a favor, en una no, no, población que es más grande que la de Uruguay. claro, no, no, pero mira, hay datos de información militar, de inteligencia militar, que dicen, porque claro, esto es un movimiento clandestino, ¿no? Pero fíjate que para febrero del 68, todavía no estaban en el auge, pero para febrero del 68, ¿sabes cuántos eran? 280, ¿está? 280. Y el cálculo que se hace, porque después un poco crece el movimiento, es de aproximadamente 1.000. Te quiero decir con esto, tengan cuidado porque es gente que no es improvisada. Uno se da cuenta cuando enseguida, hasta como profesor uno ya tiene como lo tendrás vos, ya te das cuenta cuando alguien está payando, cuando alguien no tiene criterio, cuando alguien no tiene hondura, cuando alguien está improvisando. Bueno, pero simplemente esto también como detalle. O sea, de, de, de 1.000 que más o menos aproximadamente fueron,
si somos generosos hasta un poquito más, pero no mucho más que eso, ¿ah? Este señor, el experto que llamó Márquez, al cual miraron más de 40.000 personas, dijo 250.000. No tiene idea de lo que está hablando, evidentemente. O sea, no tiene la más pálida idea de lo que está diciendo. Así como no tenían eso, no tienen otras cosas. Más allá de esto, bueno, que comentamos para la gente honesta, para la gente de bien, que sé que puede caer en la trampa de la derecha, la nueva derecha, porque tienen plata, porque lo financian. Fíjate que ahora montaron una estructura acá en Montevideo. ¿Ah? Nosotros no tenemos esas armas financieras. Pasemos ahora, si te parece bien, a esa segunda parte, al legado político de él. Bueno, así que Mujica, el personaje o el peor de la historia del Uruguay, o el segundo, peleando con Pepe Valle. ¿Por qué? Dijimos lo del pasado terrorista, de lo cual no se arrepintió, en primer lugar. Segundo punto, el tema político. Mujica asume la presidencia para ir al grano si no se nos hace largo, para ir al grano. Mujica asume la presidencia de la República y yo me puse a llorar, así, literal lo digo. El día que asumió me puse a llorar, lo recuerdo perfectamente. Entre el llanto de Bruno Acosta asume la presidencia de la República el Pepe Mujica. ¿Y cuál es el legado de él en la parte política? Ya, y más acá en el tiempo. Juan Carlos, yo te voy a decir, no vamos a hacer este juego, te digo el legado político de él en 3 leyes, y hay una cuarta también. Te digo las 4 si querés, pero fundamentalmente 3. Y tú te tiro la posta a vos y me haces algún comentario. También para que no sea un monólogo y después yo sigo. Legado de Mujica en la parte política. 22 de octubre del 2012, recordemos que él asume en el año 10, promulga la ley del asesinato del niño no nacido, conocida eufemísticamente como ley de interrupción del embarazo. 3 de mayo del 2013, promulga como presidente de la República, después de la aprobación naturalmente en el Parlamento, pero por supuesto con el concurso de toda su fuerza política, la llamada ley del pseudo matrimonio, del pseudo, insisto, pseudo mal llamado, pésimamente, erróneamente, semánticamente mal llamado matrimonio igualitario. ¿Sí? Aborto, pseudo enlace igualitario. Finalmente, el 20 de diciembre del 2013, también promulga la ley de legalización del cannabis, de regularización y legalización de la marihuana. A esto podríamos agregarle también, y esto daría para mucho, después lo podemos conversar, pero una contradicción también entre lo que él hacía como Tupamaro, que era robar bancos, y lo que él hizo después. Podríamos agregar el 29 de abril del 14 la ley de la bancarización obligatoria, eufemísticamente llamada inclusión financiera, que le llenó hasta el día de hoy los bolsillos a los bancos. ¿Sí? O sea, él pasó de robar los bancos a después llenarle los bolsillos a los bancos. O sea, te pregunto, Juan Carlos, no sé, ¿es justificado que yo lo ponga en el primero o el segundo escalón entre los más nefastos de la historia del Uruguay? ¿Qué te parece? Terrible, terrible porque aquí lo que estamos es ante una persona que puso su poder político al servicio del mal, al servicio de la destrucción de los más débiles, al servicio de la confusión, al servicio de la muerte. Es lo que se conoce como la cultura de la muerte. Es tremendo, es tremendo. Y en ese sentido, también llama la atención porque, como dices tú, o sea, somos todos zurdos
pero cuando gobernamos beneficiamos a los bancos, ¿no? Es una izquierda muy curiosa. Sin duda, por estas tres leyes, la del infanticidio, la del matrimonio igualitario y la del cannabis, se alineó con el progresismo. Y seguramente que por eso el progresismo impidió que le echen en cara su pasado terrorista. Exactamente, exactamente. Es un hombre que entonces, en su presidencia, en leyes y políticas concretas, simplemente destruyó al Uruguay, destruyó a la personalidad humana y a la persona humana, a través de las drogas, a través de la sodomía, a través del asesinato de los niños no nacidos, incluso en otro plano, pero dándole más poder a los bancos, a la plutocracia. Entonces, en definitiva, es un legado que no restan, no hay más palabras como no hay mucho más que agregar. Un hombre a favor del aborto, que promulgó el aborto, que promulgó el matrimonio igualitario mal llamado, promulgó la legalización de la marihuana. Creo que peor no pudo ser. Yo me puse a pensar, le faltó la eutanasia y le faltó el divorcio express, que es algo que la masonería todavía tiene pendiente acá en el Uruguay. Ope Pasquet, gran maestro de la logia Tolerancia, parlamentario hace 100 años en el Uruguay, quiere todavía el divorcio express, no puede dormir porque todavía no aprobó el divorcio express y no pudo aprobar todavía la eutanasia. Y la logia lo manda, la logia le pide. Pero le faltó eso nomás. O sea, lo otro lo hizo todo, destruyó todo. Y por supuesto que va a tener la loa, el encomio del mundo, porque el mundo está dominado hoy más que nunca por el demonio. Entonces, es eso, es muy sencillo el tema. Estamos entonces ante un personaje nefasto en su pasado y en su presente, en el sentido de lo que hizo como presidente de la República Oriental del Uruguay. Te doy la palabra, Juan Carlos, si querés comentarme algo, si no seguimos. Quiero subir acá algunos comentarios de la gente que aportan información. Aquí Miguel, los saludamos, nos dicen si quieren, desde dónde nos escuchan. Comenta que Mujica fue indultado por Sanguinetti, condenado en 1972, ¿sí? Luego hay un comentario de que Goñi, un diputado, dice que Mujica siempre respetó las leyes y la Constitución, ¿sí? Eso es típico loa genérica que no significa nada. Pregunta acá Matías si con Mujica empezó el sesgo de izquierda en las escuelas de Uruguay o si el sesgo de izquierda es anterior en la educación. Y comenta Roberto, ¿sí?, que todas estas leyes progresistas están en línea con el globalismo y con la Agenda 2030. Vamos a la pregunta de Matías. Mujica, ¿es el que da inicio al progresismo de la izquierda en la educación o la izquierda en la educación lo precede a Mujica? Voy a eso ya mismo, pero antes lo de Roberto es bueno. Yo te mandé una noticia, la pueden buscar, porque justamente habla del globalismo. Cuando la promulgación de la ley de la marihuana, un poco antes, Mujica, está la noticia en el portal oficial de la Presidencia de la República, se reunió con David Rockefeller acá. Rockefeller fue el que lo incentivó a promulgar la ley para narcotizar a la población uruguaya. Así que eso es, por supuesto que es así. Por supuesto que Mujica se plegó al progresismo, al globalismo. Eso por supuesto que es así y está perfecto señalarlo. Por otro lado, lo de la educación. Bueno, tiene un poco que ver con el punto 3, porque me resta todavía un punto 3 y un punto 4 para los que todavía no se aburrieron de nosotros. Pero lo de la educación, para responder a esa pregunta, no, la educación en Uruguay, la izquierda la infiltró por lo menos de la década del 40. Más concretamente, sobre todo desde la derrota mundial, desde el año 45 en adelante. Ya el Partido Comunista ahí tenía cuadros de maestras, por ejemplo, en magisterio, y estaba infiltrando también un poco después a secundaria. O sea,
Eso viene desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, con un breve impas durante el proceso cívico-militar y después, antes de que terminara el proceso cívico-militar, obra y gracia del nefasto también Julio María Sanguinetti, ya las puertas estaban abiertas de vuelta para el marxismo. Lo que sí está, va en la línea de lo que pregunta Matías, es que probablemente durante la presidencia de Mujica esto empeoró en algunos sentidos. Y ahora, no sé si me querés comentar algo más o ir a otra pregunta, si no pasamos justamente a un punto 3 en ese sentido. No, un comentario que es esto. En la visión marxista-leninista clásica, se toma el poder, se toma el aparato político para luego instalar el aparato educativo. Y la acción es de arriba abajo. Eso es en el marxismo clásico, digamos, de antes. Pero en el marxismo gramsciano cultural es exactamente al revés. Y lo que vivimos fue el marxismo gramsciano cultural. Entonces, no es que primero vino Mujica y luego la izquierda en la escuela, sino No, que como consecuencia de décadas de progresismo y de izquierda en la escuela, se generó una masa crítica que terminaron en los votos que le dieron el poder a Mujica. O sea, fue la estrategia de Gramsci. Conquistamos los medios de comunicación y luego ellos mismos nos darán el poder político. es así, exactamente. Voy a otro punto, Juan Carlos. Bueno, para seguir justificando esta afirmación de que Mujica es uno de los peores, el peor personaje de nuestra historia, por más que los grandes medios, que los políticos cobardes, emasculados, como Goni, por ejemplo, Goni no es un frente alpista, no es un zurdo, hablando en la terminología de Milei y de Márquez. Goni es un hombre del Partido Nacional, de los blancos, para que se entienda, pero para que entiendan los argentinos, claro, es un macrista, por decir así, es un tibio, es un cobarde, pero es un macrista incluso hasta de los más conservadores, de los más prolijitos, si se quiere. Pero fíjense lo que dice, fíjense lo que dice. Entonces, en eso estamos, es la democracia en definitiva, es la democracia, es el problema de la democracia. El extremo centro, claro, una cosa así viene a ser Goni. Yendo a un punto 3, Mujica, un pasado terrorista lúgubre, un presente, por así decir, como presidente de la República, que lo fue entre el 10 y el 15 nefasto, y algo más, o sea, esas fueron leyes concretas, pero hay en un tercer punto un legado lo que podríamos llamar un legado formal, cultural, espiritual de Mujica, destructivo, destructivo. Mujica inaugura una etapa en la política de la cual no hemos salido, propia de la democracia, que siempre tiende a la degeneración y la decadencia, desde Grecia que esto es así, desde Grecia que esto es así, que lo decía Heródoto, lo cita nuestro querido maestro Antonio Caponeto, que quede la democracia para los enemigos, no para nosotros, para los enemigos la democracia, que se destruyan ellos. Esto es la democracia, chabacanería, grosería, ordinariez. Bueno, Mújica es la representación máxima de la democracia en ese sentido, y cuando antes todavía los políticos demócratas conservaban determinadas formas de un tiempo mejor, Mujica las destruye. El primer día, cuando él asume la presidencia, por decir algo, obviamente que el vestido, el hábito no hace al monje, pero es importante igual, ¿sí? Es un detalle lo que voy a decir, para muestra un botón. Es el primer presidente que se presenta sin corbata, por ejemplo, en el Uruguay. Pero no solamente eso en la parte estética, de la vestimenta, de la presentación formal, un tipo sucio, un tipo desagradable, un tipo contrahecho de todo punto de vista. No solamente eso, sino también en la parte del lenguaje que utilizaba,
un lenguaje totalmente destruido, la parabia violada, que diría Petit de Murat, es la representación palmaria de esto, Mujica. Yo le llamo la mujiquización de la política, que no la ha abandonado ni el propio Lacalle Pou, el expresidente. El expresidente, porque ahora en vigencia está Orsi, que no era el Frente Amplio, que era Blanco. Esa degradación de la propia figura presidencial y de los políticos la trajo lamentablemente Mujica. Mujica, por ejemplo, esto yo a veces lo cuento en clase, Mujica, por ejemplo, se hizo tristemente célebre, por ejemplo, por responderle a un periodista lo fue a interrogar y Mujica le respondió, no sea nabo, porque no le gustó la pregunta, no sea nabo, no sé si se entiende en Argentina esto, pero es como decir no seas tonto, no seas estúpido, no sea nabo, le dijo. Esto, claro, ahora lo vemos el lenguaje suez que utiliza Milei, por ejemplo, y es una caricia, pero Mujica inauguró esto. Milei, por más que se plante, y el propio Márquez y el propio Queimada el otro día, que hablaban contra Mujica, en cierta medida se han mujiquizado, porque es este hombre el que inaugura la chabacanería, la ordinariez. Nosotros lo tenemos ahora todos los días. Tú prendés la radio acá en Uruguay, ya no se conservan las más mínimas formas. Toda esta decadencia, si hay que señalar a alguien, es en el periodo 10-15 que se genera esta destrucción cultural con el viejo Mujica. Él ¿Sabés es el qué, culpable. Bruno? Se me ocurre algo. Vos fijate cómo Mujica desde el progresismo izquierdoso, la derecha liberal desde los intereses, defensa de los intereses anglo-sionistas, pero comparten no solamente matrices ideológicas, sino también formas. Ambos son vulgares, ¿sí? Es cierto que es una cuestión de grados, ¿no? El no seas nabo de Mujica parece el duque de Orleans, ¿no? Al lado de Milei. Pero son vulgares, son vulgares. Y se ha transformado la vulgaridad en una herramienta política, de las peores, pero se ha transformado. Es que esto lo trabaja mucho nuestro querido Antonio Caponetto en sus obras sobre la democracia. Esto lo decían ya los griegos. La democracia es esto. La democracia conlleva la vulgaridad y el plebeyismo. Es natural que pase con el correr de los años esto. Es todo lo contrario a la calidad, a la aristocracia, a la jerarquía. Esto es vulgaridad, esto es el primado de la cantidad, del número, de lo vulgar. Entonces es natural que fuera pasando esto. Y yo identifico perfectamente, y vuelvo a la pregunta que nos hacía el oyente, el escucha, que sí, en la educación hay también un quiebre. Si bien la infiltración viene de hace décadas, hay un quiebre también ahí. Él destruye la educación también. Porque si un presidente de la República, es tan elemental, esto no habría que ni explicarlo, esto no hacía falta ni explicarlo, pero si un presidente de la República se presenta de esa manera, se expresa de esa manera, es en definitiva un personaje de Lampa, como Mujica. ¿Qué le vas a pedir a los muchachos que van al liceo, a la escuela, si la principal figura, el primer magistrado, es así? O sea, es elemental, es elemental. Entonces, desde ya en un tercer aspecto, vemos cómo Mujica fue un personaje realmente nefasto, destructivo, destructivo, destructivo. ¿Qué más nos podés contar, estimado Bruno? ¿Por dónde te gustaría continuar esta explicación? Bueno, tengo un último punto que sería un cuarto, después podemos dar lugar a alguna pregunta, algún comentario tuyo. Me da un poco de cosa también que sea más bien una exposición mía, no tanto un diálogo. Entiendo que yo soy el uruguayo que lo conoció a este señor un poco más de cerca, eh, pero ahí sí no sé si tenés esos enlaces que te pasé, Juan Carlos, o no los podemos mostrar. Si me das un segundo los busco, ¿sí? Estaba con problemas de conexión.
Pero sí, sí, seguí Son por los dos favor. enlaces, a ver si los puedes mostrar, yo le voy adelantando a la gente. Son dos o tres en realidad. Ya este último punto es el punto que tiene que ver cómo este personaje, del cual vimos varios aspectos, por qué es un personaje muy malo, cómo este personaje, por más que reviste estas características, por más que era ateo también, y ya van viendo por dónde viene lo que voy a decir, cómo igual el clero, por llamarla así, la clerecía, lo aplaude y lo saluda en el momento del fallecimiento. Y no de forma meramente protocolar, si se quiere, sino dando un paso más. Entonces, lo más triste es esto. No sé si lo pudiste conseguir. Tenemos en primer lugar al testimonio del propio cardenal Sturla, que estuvo en el cónclave hace algunos días y que desde Roma escribió unas palabras de condolencia para Mujica. No sé si las tenés por ahí, Juan Carlos, o todavía no. Sí, sí, ahí te lo voy a pasar. Ahora Nada, las paso acá. sí, sí, compartirlas con la gente, así las vamos mirando, porque el punto es ese, la lamentable complicidad de la iglesia conciliar, de la iglesia, la iglesia de la publicidad, por tomar la palabra de Membiel, con este ser nefasto, este ser nefasto. A ver qué habrá ahí. Ah, ahí está. Esa es la primera, el cardenal Sturla. Fíjense lo que dice, ¿no? Este cardenal Sturla, sería largo de hablar también, ¿no? Pero fíjense ustedes que hasta hubo tupamaros sacerdotes, ¿no? O pseudo sacerdotes. Así que imagínense si vendrá esto de largo. El cardenal Sturla escribe esto, encomendó a Dios el alma de José Mujica, que brille para él la paz perpetua, escribió, ¿sí? Y en un mensaje claramente, no sé si encomiástico, pero que un pastor Laudatorio. laudatorio, exacto, sin ninguna clase, porque uno puede decir, bueno, como sacerdote, como cardenal, bueno, en definitiva, siempre está bueno encomendar un alma a Dios. Sí, por supuesto que sí. Ahora, eh, encomendalo, pero matizá, afirmá lo que pasó, quién realmente fue, apacentá a tu grey. Este hombre no sorprende porque Sturla es un hombre vinculado a la izquierda, vamos a decirlo así, es un hombre Sí, vinculado a sí. la izquierda, totalmente, totalmente. Y Entonces, sí. esta complicidad duele. ¿Por qué duele? Porque Sturla, estimado señor Sturla, este hombre, este hombre que usted encomienda, que le dice que brille la paz perpetua, legalizó el aborto, legalizó el aborto, crimen que clama al cielo, catecismo básico. Sturla, revise su catecismo, revíselo. Este hombre legalizó la sodomía, el matrimonio entre sodomitas. Revise el catecismo, Sturla, revíselo. Entonces, Acá eso es lo que duele. un comentarista aporta este dato, ¿sí? Que podía haber hecho algún tipo de maniobra Sturla contra la ley LGBT y no quiso, ¿no? Acá pone este dato uno de Por nuestros supuesto. espectadores. Excelente. Elena, querida Elena, muchas gracias por estar ahí. Excelente, que es así. Claro que sí, es así. Eh, esto de parte de Sturla, después, no sé si lo tenés por ahí, pero es un personaje más menor, pero lo quería comentar porque también tiene es un sacerdote de apellido Verde, llamado chabacanamente el Gordo Verde. Es un sacerdote, aunque parezca mentira, el Gordo Verde. ¿Y por qué lo quería mencionar? Bueno, él tuiteó también un mensaje encomiástico sobre Mujica, sacerdote, sacerdote, sobre Mujica. Él incluso antes había tenido un tuit en el cual mostraba cómo había visitado al matrimonio Mujica-Topolanqui en su chacra, lo más bien, perfecto, sin ninguna clase de, de- 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 de decirles nada, ni llamarlos a la conversión, ni mucho menos. Ambos son ateos, además, por supuesto, como marxistas.
Pero este personaje bastante menor, ahí lo tenemos, menor comparado con Sturla, ¿no? Pero ¿por qué lo traemos a colación a este sacerdote uruguayo, que por supuesto no lo tienen por qué conocer? Bueno, porque es un personaje que está de moda, digamos. Está de moda en gente bien intencionada. Está de moda en gente bien intencionada, podríamos decir de la burguesía montevideana, podríamos decir de gente bien montevideana, y que no se da cuenta de que este hombre tiene una pésima formación doctrinal. Por más que pueda estar cagado de buenas intenciones, Juan Andrés Verde, tiene una pésima formación doctrinal. Por eso simplemente la mención también, fíjense lo que menciona, en un sentido abrazo a Lucía, que es la esposa de Mujica, Tupamara, hecha Tupamara, hecha marxista por una monjita, por una religiosa del Colegio del Sagrado Corazón, de Montevideo. A pesar de reconocerse ateo, supo acompañar a las diversas religiones en acontecimientos importantes para cada uno. Valoro sobre todo su sincero respeto por ello y su gran compromiso social. Que en paz descanses, Pepe. Fíjense lo que dice, ¿no? O sea, doctrinalmente esto es insostenible. O sea, la igualdad. Juan Carlos, nos vamos de tema, ¿no? Pero esto es horripilante como ¿Me dejás católico. meter me dejás meter un Sí, bocado? sí, porque esto no admite. No, Mira, decilo. dejá meter un bocado. No se puede fraternizar con los enemigos de Dios. Es así de simple. Entonces, en Isaías leemos que Dios dice, ay de aquel que llama bien al mal y mal al bien, luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Y estas leyes que Mujica impulsó llaman bueno a lo que es malo, llaman bueno a lo que es malo. No podés aprobar eso y no podés pasar por alto eso. Entonces, vos podés decirle a alguien, decirle, ojalá Mujica se haya arrepentido de sus gravísimos pecados y Dios lo haya perdonado. Ahora no se puede pasar por alto y hacer un evangelio a la carta. Y creo que estamos ante eso, que es gravísimo. Sí, claro, suscribo, pero yo también lo que te iba a decir, supo acompañar a las diversas religiones, aparte lo pone entrecomillado, en acontecimientos importantes. Esto es un sacerdote de la Iglesia Católica, ¿no? Supuestamente, o sea, eh, el dogma de fe es que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Las religiones que no son la católica son falsas. Entonces, no es un mérito saber acompañar a las diversas religiones. Y él lo pone como un mérito. Eso también iba. Catecismo básico. Catecismo básico. Entonces, cerramos, si querés, por acá lo de este personaje menor, pero la mención simplemente porque es un tipo de moda entre gente joven incluso, porque, claro, a veces agarra en Facebook y pone, yo qué sé, hoy me crucé con una persona y bueno, le regalé una ropa, cosa que está perfecta, que es una obra de misericordia corporal, ¿sí? Pero él se detiene en eso, como pasa muchas veces ahora, la iglesia es una ONG, y relega toda la doctrina, ¿sí? Entonces, simplemente la nota de que este hombre, Juan Andrés Verde, sacerdote de moda, eh, está equivocado doctrinalmente, como acabamos de ver, respecto al tema de las religiones, está equivocado en alabar a este terrorista político y guerrillero como fue Mujica. Finalmente, Juan Carlos, si te parece, no sé si tenés por ahí como colofón, y después si querés, conversamos un poco más, vemos preguntas, lo que fuere, pero colofón de todo esto, la noticia, la que viene a cuento también por el reciente fallecimiento de Bergoglio, la noticia que te pasé sobre los dichos de la hermana de Bergoglio. Esto es muy interesante, baja un poquito para ver la fecha. Fíjense ustedes, esto ya, subite un poquito el título, así lo leemos el título nomás, fíjense la fecha, es año 2013, Bergoglio había asumido hace unos meses el papado. Entonces la hermana de Bergoglio dice, Mujica tiene similitud con el Papa, ¿sí? María Elena Bergoglio, la hermana del Papa Francisco, dijo que el presidente José Mujica era una persona auténtica y simple
y que tiene una similitud con el pontífice. Creo que esto habla por sí solo, esto habla por sí solo y no habla justamente bien de Mujica ni de Bergoglio. Sí, es elocuente, pero también vemos cómo hay un sistema de mutuos apoyos. Uno se saluda, otro dice muy bien, te quiero mucho, te abrazo, qué bueno que sos, qué lindo perfume que usás. Hay un sistema perfectamente orquestado donde se van pasando la pelota y se van tirando flores, ¿sí? Todo al servicio de la demolición del orden social cristiano. Y no solo de la confusión doctrinaria religiosa, sino del liso y llano asesinato o de la muerte que produce en torno a las drogas, ¿sí? Es decir, que acá estamos hablando de algo que va contra Dios y contra el hombre. Así que yo de mi parte eso es lo que te puedo agregar y agradecerte muchísimo. No sé si querés hacer alguna síntesis, que ya estamos ya más de una hora. Preguntas hemos contestado, todas o casi todas. Así que te invito a hacer una síntesis final, mi estimado. Decir lo que dije al principio, ya habiéndolo justificado, José Mujica se encuentra entre las 3 personas más nefastas de la historia del Uruguay, peleando el primer puesto con José Valle Ordóñez. Esto lo digo como persona que da clases de historia, conozco la historia uruguaya. Y por las razones dadas, fue un terrorista, un guerrillero terrorista, marxista, hecho de lo cual no se arrepintió jamás. Cometió varias tropelías, se fugó 2 veces de la cárcel, por ejemplo, no se arrepintió jamás. En segundo lugar, cuando fue presidente de la República, promulgó 3, 4, por lo menos de las más importantes que podemos mencionar, leyes nefastas: el asesinato de niño no nacido, el matrimonio para los sodomitas, pseudo matrimonio, semánticamente es un error decirle así, y la bancarización obligatoria y la legalización de la marihuana. O sea, un compendio de la maldad de lo que se puede hacer en política. Y también, y finalmente en un tercer punto, para argumentar lo que acabo de decir, como un personaje nefasto este señor, destruyó también la cultura, la cuestión formal, la cuestión espiritual eh, de nuestro país, siendo presidente con su manera de ser, con su manera de expresarse, con su manera de vestir, con su manera de andar, destruyó hasta también desde ese punto de vista cultural y educativamente a nuestro querido Uruguay. Así que en definitiva, Mujica, ser nefasto de nuestra historia. Clarísimo, Bruno. Yo te quiero mandar un gran abrazo. Quiero recordar también las redes de Bruno, invitar a que conozcan su trabajo. Recuerden que pueden suscribirse a su canal de YouTube, Movimiento Verdad, o la revista digital Verdad. Y asimismo que está disponible en Argentina su opúsculo, que lo estoy poniendo ahora en pantalla, Esencia de la Democracia y cómo es contraria a la sana filosofía política y el catolicismo. ¿Sí? Ese es el opúsculo de Bruno, publicado el año pasado, y que si Dios quiere, la segunda edición verá la luz en Argentina este año, y también la primera edición de España, que en eso estamos españoles los dos, porque yo también acabo de publicar, gracias a Editorial Secotia, un libro sobre el evolucionismo, una crítica al evolucionismo, al neodarwinismo y al evolucionismo cristiano en España. Así que los dos, es una alegría compartir contigo esto. Bruno, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, un saludo para toda la audiencia y un gran abrazo para ti y mis mejores deseos para ti y para toda tu familia. Muchas gracias, Juan Carlos. Igualmente, los deseos, los mejores deseos para ti, para tu familia, para la audiencia. Gracias por todo y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Bruno. Les recuerdo que
pueden ustedes apoyar este canal difundiendo, compartiendo y dando like. Ese es un canal que busca procurar y defender un orden social cristiano. Los saludo desde la Argentina, muy buenas noches y muchas gracias.